Hello everyone. Hi guys, how are you doing? This is Jessica from Easy English TV. Welcome to another class, welcome to another video, welcome to another live. Hola chicos, bienvenidos a una nueva transmisión, a una nueva clase en vivo. Estamos ya, sabes, transmitiendo desde nuestra página de Facebook, pero también desde nuestro canal de YouTube, Easy English TV, por donde estamos brindándote estas clases gratuitas para que puedas practicar junto a nosotros y aprender cada día un tema nuevo. Are you ready? ¿Están listos? Okay, guys, I'm so happy that all of you are here learning with us. All right, we're going to start with today's lesson. Vamos ya a dar inicio a nuestra sesión de hoy, no sin antes recordarles, chicos, que si ustedes es la primera vez que nos ven y que quieren ver el curso desde cero, quieren comenzar desde la clase 1, solo tienen que colocar en YouTube Easy English TV clase 1 y ahí las clases que damos quedan grabadas. ¿Ven? Aquí van a encontrar la primera sesión y bueno, también pueden ver la lista de reproducción completa de todo el curso que vamos brindando hasta el momento. Solamente tienen que ir a donde dice listas de reproducción y allí van a encontrar la lista que se llama Curso de Inglés en Vivo desde cero con Easy English TV. Ahí lo tienen. Recuerda que puedes unirte a mi canal. Dale clic al botoncito unirse. Los beneficios que obtendrás serás que vas a obtener el material, nuestro material con el que utilizamos las diapositivas, los PDFs, los audios incluidos, solamente por 8 soles al mes, o también puede ser un English Lover Bee por 25 soles al mes y adquirir nuestra membresía para estar en el club de conversación. Recuerda que ahora también estamos brindando cursos personalizados, cursos grupales, que ya tenemos un curso que inicia en agosto, ya no nos quedan vacantes y aperturamos las vacantes para septiembre. Así que si quieres más información, mayor detalle, puedes escribirme al Instagram como @EasyEnglishTV o por Facebook como EasyEnglishTV o mandarme un correo a easyenglish.jl@gmail.com. Por allí te voy a estar brindando toda la información para los próximos cursos a aperturarse. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. Permítanme saludarlos por aquí. Hello, Jazz, Wendy, Carlos, Sue, Andrea, Kenny, Dainer, Ana Cecilia, Carla, Rubén, Lenin, hello, Patricia, hello, Vision, Carlos, hello everyone, welcome. We're going to start, okay guys? Now here we have, don't forget, these are our social networks. No olviden que estas son nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok, por todas las redes como Easy English TV. Well, it's time to start. Es momento de comenzar and this is our goal. Okay, our goal is compare with us. Our goal is to compare with us. Así es, chicos, la meta para el día de hoy, lo que vamos a lograr el día de hoy es aprender a hacer comparaciones utilizando us. ¿Ok? Compare with us. Así es. Y si por ahí tú te preguntas, ¿cómo es esto de us? Don't worry, I'm going to explain you, ¿ok? A continuación comenzamos a explicar. Comparisons with us. Como tú verás, estas dos palabras se escriben igual, pero en inglés, cuando la traducimos de manera contextual, cuando lo traducimos por contexto, el primer as significa tan, ¿ok? Tan, y el segundo as significa como, ¿ok? Tan, como. Ay, ¿cómo así, Jessica? Let's see some examples. We're going to use as to express similarity. We use as to indicate how two things are equal or the same. Use the adverb just for emphasis. Así es, chicos. Vamos a utilizar as para indicar cómo dos cosas son iguales, ¿ok?
Y vamos a utilizar también la palabrita just para dar incluso más énfasis. For example, the new speakers are as good as the old ones. ¿Recuerdas que te dije que el primero significa tan y el segundo como? Muy bien, cuando lo traducimos significará los nuevos parlantes son tan buenos como los antiguos. Tan bueno como. Okay. Next, the iPhone has just as many new features as the F40. Ok, ese es un modelo. Dice, el iPhone tiene tantas características como el F40. Ok, y este just quiere decir para poner más énfasis. Ok, tiene exactamente las mismas características como. Ok, correct. We can also use the adverbs almost or nearly to indicate that two things are very similar but not exactly the same. Por otro lado, podemos utilizar esas dos palabritas, chicos, almost or nearly, que significan casi. Okay, for example, the Zeta D has almost as much memory as the Panasonic, but it's a lot cheaper. Okay, la ZB tiene casi tanta memoria como el Panasonic, pero es más barata. Vamos a hacer un ejemplo para que nosotros podamos ver si estamos comprendiendo el uso de as. Como ya les dije, as significa tan, como. Aquí en estos puntitos van un adjetivo, ¿ok? For example, if I say, I want to compare two people. Quiero comparar a dos personas. I don't know, Talia, ¿ok? Is as talented as Shakira, for example, ¿ok? Talia es tan talentosa como Shakira, ¿ok? Es tan talentosa como, ¿ven? No quiero decir que una sea mejor que la otra, sino quiero decir que son igual de talentosas. This is my example. What about yours? Este es mi ejemplo. ¿Y el tuyo? A ver, te voy a estar leyendo acá, ¿ok? Yes, okay. So, here it says, give me your examples. For example, who else? Mark Anthony is as good as Tito Nieves. Okay, I don't know. Or who else do you know? Famous people. So you can say, what else? Maluma is as nice as J Balvin, for example, right? Okay, you can compare to people, to things, to places, okay? So there are many options that you can use. Taylor is as beautiful as Selena. Nice, you see, en los comentarios me han colocado, por ejemplo, Taylor is as beautiful as Selena. Ok, Taylor es tan hermosa como Selena. Quiero decir que las dos son igual de hermosas, ¿ok? Ahora, para indicar que no son iguales, pero que son casi iguales, solamente vamos a añadir la palabra almost. Almost, y ya luego utilizamos as. For example, si yo digo, Shakira is almost, what can we say about Shakira? What can we say about Shakira? Almost talented, or no, she's very talented. Famous as J-Lo, okay, J-Lo. Shakira es casi tan famosa, es almost as famous as J-Lo. Es casi tan famosa como J-Lo. ¿Ven? Shakira es casi tan, ¿ok? Ahí estoy diciendo que ambas son famosas, pero que J-Lo es un poquito más. Por eso es que le he colocado la palabra almost, que significa casi. Right? Clear? ¿Va quedando claro entonces, chicos? Yes, no problem. Ok, si es así, no olviden dejarme un like para saber que estamos comprendiendo el tema. Correcto.
Now, but we can use this grammar also to express difference. Pero también podemos utilizar esta gramática para expresar diferencia. So we are going to use not as, us, to indicate how two things are different. We use the adverb quite when the difference is very small. And we use the adverb nearly to indicate that there is a big difference. For example, our new printer isn't as noisy as the old one. Or the G4 doesn't cost quite as much as the Z90. And it doesn't have nearly as many problems as the Z90. Okay? So, si bien es cierto, podemos utilizarlo para expresar similitud, también lo podemos utilizar para expresar diferencias. Cuando dos cosas, dos lugares, dos personas son diferentes, lo único que vamos a hacer es utilizar la negación. Es decir, not as. Okay, for example, if I say, my cousin isn't as tall as my brother. Okay, there I'm saying mi hermano no es tan alto, perdón, mi primo no es tan alto como mi hermano. Estoy comparando a dos personas, pero ahí no estoy diciendo que son iguales, sino estoy diciendo que son diferentes. No es, ¿ven? Qué fácil. Solo agrego la negación al inicio. My cousin isn't as tall as my brother. ¿Qué intento decir con esto? Que mi hermano es más alto que mi primo. ¿Ok? My cousin isn't as tall as my brother. O si digo, my new cell phone isn't as expensive as my old cell phone, for example. ¿Ok? Mi nuevo celular no es tan caro como mi antiguo celular. ¿You see? ¿Ok? Entonces estoy expresando diferencias con la negación. All right, good. You see, excellent, nice example. Buenos ejemplos ahí en los comentarios, chicos. Recuerden entonces, para expresar diferencia utilizamos not as. ¿Correcto? Okay, good, very nice. Now, remember that to express difference, we can use this. We use, okay, but we'll talk about that, right? I want to see your examples. I mean, Chayanne is not as handsome as me. Nice. Miren, uno de ustedes me ha escrito en los comentarios, Alexandra, ¿cierto? Me ha colocado ahí. Chayanne is not as handsome as me. Dice, Chayanne no es tan guapo como yo. Wow, so I think you're gorgeous. Really handsome because Chayanne is really handsome. All right, good. Nice example. You see? Okay. Remember that we can use shortened statements with as when the meaning is clear. Y también podemos hacer incluso un poquito más cortas las oraciones cuando, por ejemplo, decimos the old monitor was great, okay? But the new one is just as good. Okay, ahí estoy diciendo el monitor antiguo era genial, pero el nuevo es tan bueno. Ya no necesito mencionar, ¿ok? Ya se entiende de qué se está hablando. Have you seen Carl's new laptop? Mine is nearly nice. ¿Has visto la nueva laptop de Carl? La mía no es tan buena, ¿ok? Como su laptop. Por ejemplo, chicos, si yo les digo, ¿ok? The new, I don't know, for example, what is the name? Leonardo DiCaprio. And the new Leonardo DiCaprio's movie, okay, is just as good. Okay, you can say something like this, okay? Okay, so the three movies that I have seen
with Leonardo DiCaprio are good. And the new Leonardo DiCaprio's movie is just as good. You see? En este caso, ya no es necesario que después de as sigamos dando más explicación porque se sobreentiende. Las 3 películas que he visto con Leonardo DiCaprio son buenas. Y la nueva película de Leonardo DiCaprio es tan buena, ¿ok? Ya no es necesario que acá siga diciendo como las otras, porque ya hay un preámbulo, ¿ok? So, it's really easy. Como pueden ver, utilizar as es súper fácil, solamente tenemos que recordar esto, chicos. As significa tan como, ¿ok? For example, Perú es as nice as Mexico. Perú es tan bonito como México. ¿Qué más puedo decir? Ceviche es as delicious as tacos. ¿Ok? El ceviche es tan delicioso como los tacos. O sea, no estoy diciendo que uno sea mejor ni que el otro, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que tiene igualdad. ¿Ok? Yes. Okay, good. Nick. Nice example, guys. Okay, now let's continue. Okay, let's continue. Look at here, guys. Here you have a question. The question says, who is taller, your father or you? ¿Quién es más alto, tu padre o tú? For example, if I say, I'm not quite as tall as my father. Okay, no soy tan alta como mi padre. Okay, I'm not quite as tall as my father. Recuerda que quite solamente nos sirve para dar un poquito más de énfasis. Okay, pero tranquilamente puedo decir, I'm not as tall as my father. Okay, no problem. Correct? Yes? All right, good, good. Now, what about you guys? Who is taller, your father or you? Y en su caso, ¿quién es más alto? ¿Su padre o ustedes? Okay, who is taller? Dainer says me. Nice. So you can say, my father is not as tall as me. Yes, you can say that. Good. Great. So we're comparing. Lo utilizamos para comparar, así como teníamos los comparativos taller, shorter, smaller, bigger. Esta también es otra forma de hacer comparaciones en inglés. Keep that in mind. Okay, recuérdenlo. Now let's practice. I want you to practice with me here. Quiero que practiquen aquí conmigo un poco más. A ver, dice. Here, we're going to read each statement about a product. Okay, write a sentence with as, and the cue to compare the products. Okay, vamos a leer la situación que nos dan y luego vamos a utilizar as. Read? All right, ready? Now, let's see, okay? Let's see. Number 1 says, the new Shine keyboard is popular. The one from DigiTech is popular too. Dice, el nuevo teclado Shine, la marca, es popular. El de Digitech, el teclado Digitech, es popular también. ¿Cómo lo comparo entonces? ¿Cómo digo que ambos son populares? En este caso diría, the new Shine keyboard is just as popular as the one from Digitech, right? ¿Qué me quiere decir allí? Ahí estoy diciendo, el nuevo teclado Shine es tan popular como el de Digitech. ¿Ven? ¿Por qué agregué just? Porque acá me dice que utilice just. ¿Ok? Excellent, no problem, right? Colócame tus respuestas en los comentarios para yo poder ir viendo si estamos comprendiendo, ¿ok? If you have any question, you can ask me. Now, next here says, the XQ joystick is easy to use.
The J-Rock joystick is also easy to use and use just. ¿Cómo sería en este caso, chicos? The XQ joystick is just as easy to use as the J-Rock joystick, right? Rock joystick. Right, so the XQ joystick is just as easy to use as the J-Rock joystick. Okay, really easy. Situation number 3. The C50 monitor is large. The X30 monitor is a little larger than the C50. So use almost. Aquí ya me pide que utilice almost, o sea que no son iguales, sino que son casi iguales. Okay? Yes? Okay. So here we're going to say, dice que el monitor C50 es grande, el monitor C30 es un poquito más grande que el C50. Entonces vamos a colocar the C30 monitor is almost as larger as the C50. Okay, yes, right, okay, yes, it's, no, I mean it's the opposite, right? The C30 is a little larger. Yeah, the C30 is larger. It's great. Yeah, well done. Next, number 4, it says Comtech's new laptop has many features, while Neo's laptop also has many new features. Use just. Okay, so in this case, you would say Comtech, let me see, yes, new laptop has just as many features as while's new laptop, right? Ok, la nueva laptop de Comtech tiene las mismas características que la nueva laptop de Wiles. All right, so features, right? Let me copy it right again. All right, perfect, great. Now, what about next situation? Situation number 5. It says, the CCV speakers are very powerful. The roaring mouse speakers are much more powerful. Ok, los parlantes CCV son muy poderosos. Los parlantes roaring mouse son mucho más poderosos. Entonces, en este caso, uno es más que el otro, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, the CCV speakers are, but in negative, aren't, or are not nearly as powerful as the roaring mouse speakers, right? Ahí estoy diciendo que los parlantes CCV no son tan poderosos como los parlantes roaring mouse, ¿ok? Yes, you see? Ok, expresamos diferencia. ¿Cómo expresamos diferencia, chicos? Con la negación. En este caso, are, aren't. Next situation, the Icon digital cameras cost less than $300. The Sentinel digital cameras cost a little more than $300. Ok, las cámaras digitales Icon cuestan menos de $300. Las cámaras digitales Sentinel cuestan más de $300. En este caso diremos, ok,
the icon digital commerce doesn't cost quite as the Sentinel digital commerce. Okay, doesn't cost quite as the Sentinel digital commerce. So you're comparing, and remember that in negative we use doesn't. Para decir que algo es diferente, simplemente utilizamos la negación. That is nice. Okay, good job, guys. Now, let's continue with the listening section. Recuerda que es importante que también pongamos mucho énfasis en el listening, así que ya hemos hecho algunos ejercicios de grammar. I think it's really easy, creo que es súper fácil el tema, simplemente es aprender a comparar con as, así que ahora vamos a oír un poco, ¿ok? Vamos a oír, chicos, un audio y anoten por favor todo lo que escuchen en el audio para que podamos comparar qué tal va nuestro oído. Ready? Okay, so let's listen. 1, 2, 3. I'm thinking about getting a new monitor. Oh yeah? What kind? Everyone says I should get a macro. Well, I've heard that the Panatel is as good as the macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. Right, so they're using us in the conversation. En la conversación también están utilizando este modo de comparación, es decir, as. One more time, una vez más, pay attention, please. I'm thinking about getting a new monitor. Oh yeah? What kind? Everyone says I should get a macro. Well, I've heard that the Panatel is as good as the macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. All right. Now, this was the conversation, guys. In this conversation, check again. I'm thinking about getting a new monitor. Oh yeah? What kind? Everyone says I should get a macro. Well, I've heard that the Panatel is as good as the macro, but it costs a lot less. Really? I'll check it out. Okay, it says, I'm thinking about getting a new monitor. Estoy pensando comprarme un nuevo monitor. Oh yeah, what kind? ¿En serio? ¿De qué tipo? Everyone says I should get a macro. Todos dicen que debería comprarme un macro. Es una marca, ¿ok? Well, I've heard that the Panatel is as good as the macro, but it costs a lot less. Bueno, he escuchado que Panatel, otra marca, es tan buena como macro, pero cuesta muchísimo menos. Really? I'll check it out. En serio, lo revisaré, lo chequearé. Alright? Yes. Now here this part, guys, is really important to pay attention when do we use the comparisons. Miren acá cómo estamos utilizando el comparativo, que es el tema del día de hoy. As good as. As good as. He escuchado que Panatel es tan bueno como macro. ¿Ven? Los estoy comparando. Estoy diciendo que es lo mismo y luego añado algo más, ¿no? Pero cuesta menos, o sea que tiene más beneficios. You see? Okay. Now, what are they talking about? Some comprehension questions. A ver, algunas preguntas de comprensión. ¿De qué están hablando, chicos? What are they talking about? They're talking about a new monitor. Yes, they're talking about a new monitor. They're talking about a new monitor, right? Correct. Now, what else, guys? What else? What kind of monitor is the mom thinking about getting? What kind of monitor is the mom thinking about getting? ¿Qué tipo de monitor está pensando el hombre en comprar? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? He's thinking about getting, he's thinking about getting a macro. Chicos, por cierto, quiero aclararles que el verbo get, ya saben, muchos de ustedes saben que el verbo get es obtener, conseguir, pero bajo este contexto, get es exactamente igual que buy, ¿ok? No piensen que la oración dice, estoy pensando en conseguir un nuevo monitor. No, se refiere a comprar, ¿ok? El verbo get también se entiende como comprar.
es igual. Get o buy es lo mismo. For example, I want to get a new mouse. Quiero comprarme un nuevo mouse. Okay? I'm going to the market to get some fresh fruit. Voy al mercado a comprar un poco de frutas frescas. ¿Ven? Get también significa buy. Alright, ¿sabían eso? Yes? Okay, excellent. Now we learn something new every day. Todos los días aprendemos algo nuevo, okay? Now, next question. Next question says, according to the woman, which is better, a ponytail or a macro? According to the woman's opinion, which one is better to her? Well, according to what she says, okay, for the woman, okay, well, according to the woman, let's answer. According to the woman, a ponytail is better. Okay, yes, according to the woman, a ponytail is better. Why? Because it has as many characteristics as macro. It's just as good as the macro, but it's less expensive, right? Pero es menos cara. You see? Excellent, good job. And according to the woman, which is more expensive, a ponytail or a macro? According to the woman, which is more expensive, a ponytail or a macro? De acuerdo a la mujer, ¿cuál es más cara? ¿Un ponytail o un macro? Yes, according to the woman. Yes, according to the woman, a macro is more expensive. Yes, a macro is more expensive. You see, guys, really easy. All your answers are correct. Very nice. Okay, good job. So it's really easy to use as. Como podemos ver, chicos, es súper fácil utilizar as. Okay, let's say some examples. Vamos a dar algunos ejemplos y quiero que lo que escuchen ustedes, que yo voy a decir, lo coloquen en los comentarios. Okay, now, guys. Okay, my new keyboard is as good as the old one. My new keyboard is as good as the old one. ¿Qué dije? A ver, vamos a ver cuántos captaron la respuesta. Dice, my new keyboard is as good as the old one. Mi nuevo teclado es tan bueno como el antiguo. Excellent. Okay. Now, what about if I say rock music is just as nice as pop music? Rock music is just as nice as pop music. ¿Qué dije ahora? A ver, vamos a ver qué captaron ustedes. Dije, rock music is just as nice as pop music. La música rock, el género rock, es tan bueno, ¿ok? Como la música pop. ¿Ven? ¿Ok? Now, what about if I say, ¿ok? Lomo saltado es just as delicious as ceviche. Lomo saltado is just as delicious as ceviche. ¿Qué dije? Ok, el lomo saltado es tan delicioso como el ceviche. Lomo saltado is just as delicious as ceviche. You see? Really nice. Now, what about if I say, okay, now I'm going to express something that is different, okay? Now, for example, okay, Maluma isn't as good as Mark Anthony. Maluma isn't as good as
Mark Anthony. What did I say? ¿Qué dije? A ver, dije Maluma isn't as good as Mark Anthony. Es decir, Maluma no es tan bueno como Mark Anthony. Ok, ahí estoy expresando una diferencia. O sea que es súper fácil expresar diferencias solo con la negación. Ojo que no quiero decir que solo con isn't. No, también puede ser con isn't, aren't, wasn't, weren't, didn't, doesn't, en todos los tiempos. Ok, chicos. For example, if I say, last year wasn't as cool as this year. Last year wasn't as cool as this year. Last year wasn't as cool as this year. ¿Qué dije? En ese caso dije, a ver, vamos a ver. Yes, last year wasn't as cool as this year. El año pasado no fue tan bueno, tan chévere como este año, ¿ok? Cool se traduce como bueno, chévere, bacán. Nice, ¿ok? Es un sinónimo para nice. Ok, good job, you see? I think you get it, ¿ok? Creo que ya lo tienen, creo que captaron muy bien la idea de cómo utilizar as. You can compare people, things, places, experiences. Pueden comparar de todo, personas, cosas, lugares, experiencias, ¿ok? Cualquier cosa pueden compararlo con as. La única forma de hacer comparativos, no piensen que era con taller, shorter, bigger, no. Hay muchas formas de hacer y hoy estamos aprendiendo una más de ellas, que es utilizando comparativos. Jessica is as good as Susana, ¿ok? Jessica is as nice as Teresa. Jessica is as popular as Elizabeth, ¿ok? Jessica is as intelligent as Sofía, ¿ok? Las comparo de igual forma y si quiero expresar alguna diferencia entre ellas dos, pues utilizo la negación nada más. All right, really easy, súper fácil, chicos. Espero entonces que haya quedado súper claro para los chicos que siempre me están preguntando, Jessica, ¿cómo hago para ponerme al día desde la primera clase? Muy sencillo, anda de EasyEnglish TV, clase 1, y allí vas a encontrar la primera lección para que puedas estudiarlo en el momento que consideres oportuno. Recuerda que también puedes visitar toda mi lista de reproducción, llevamos 109 clases gratuitas. Las encuentras aquí en mi canal de YouTube como curso de inglés en vivo desde cero con EasyEnglish TV. Recuerda que puedes unirte a mi canal y ser parte de esta comunidad, ser un miembro de mi comunidad por tan solo 8 soles. Puedes ser un English Lover y ya sabes que a todos los English Lovers les pasamos el material. Por ejemplo, las diapositivas que yo utilizo entre los audios y lo demás. ¿Ok? ¿Quisieras un English Lover VIP? Aparte de obtener todo el material que ya hemos mencionado, estás en mi club de conversación, el cual lo realizamos los fines de semana. Tenemos un grupo de WhatsApp y demás. Recuerda también que ahora estamos brindando cursos particulares, un curso privado con estudiantes que ya vamos a comenzar el 4 de agosto. Ya no hay más vacantes. Muchísimas gracias a todos los que se registraron. No se preocupen que yo voy a entrar en contacto con todos ustedes. Ya tengo sus datos, ¿ok? Y ya estamos aperturando también otro curso para septiembre. Así que los que se quedaron fuera pueden escribirme al Instagram para asegurar su cupo para septiembre, ¿ok? Well, guys, that's going to be all for today, okay? And we see you next time. Nos vemos la próxima. Recuerden que si tienen cualquier duda o si quieren escribirme o entrar en contacto conmigo, pueden muy fácilmente mandarme un mensajito por Instagram o por Facebook. Y recuerda que estamos en todas las redes como EasyEnglish TV. No olvides darle like al video y la tarea del día de hoy es que me dejes un comentario utilizando as. ¿Ok? Espérate un segundo a que corte la transmisión para poder leer tu comentario. Porque aquí en el chat en vivo sí leo los comentarios, pero no los puedo responder. Entonces no te puedo corregir. Pero sí lo escribes en el video, ahí sí te voy a poder corregir. ¿Ok? Así que espérate un segundo, termino la transmisión y me dejas tu ejemplo utilizando as. Okay, well, that's all for today. We'll see you next time. Bye-bye. Take care.